Seguidamente escucharemos las palabras del abogado Vicente Morales, quien atiende la defensa de los campesinos que están procesados en el caso. Muy buenas noches. Decía Martina una frase que me emocionó mucho porque decía, hoy podría haber estado mi hermano aquí, tal vez mutilado, pero vivo. Voy a tomar esa expresión porque a él lo habían realmente herido en las piernas o en una pierna. Y sí, podría haber estado vivo si es que no hubiera sido ejecutado posteriormente a esa herida en la pierna. Nosotros habíamos presentado denuncias por posibles ejecuciones en octubre del 2012, más concretamente el 8 de octubre de 2012, un momento muy difícil, muy crítico. Acababa de darse el golpe parlamentario, acababa de ocurrir la masacre de Marinacue, las heridas estaban muy abiertas, un gobierno de dudosa legitimidad, un momento muy complicado, muy doloroso, un momento en donde la sociedad se dividió por completo y fue tomando posturas en uno y otro sentido. No hablo de sentido ideológico y tal vez, y tampoco partidario, hablo de posturas de tipo moral, de tipo ético. Y es cierto, Fermín Paredes tal vez podía haber estado acá esta noche. Él y otros que posiblemente fueron ejecutados, que podían haber vivido. Hace poco apareció en televisión un material importante, un cúmulo de fotografías presentado por una senadora, en donde se presentaron 14 fotos. Nosotros la defensa conocemos perfectamente esas fotos desde hace 1 año y 9 meses. Hemos presentado en la causa, hemos presentado todas esas fotos que fueron exhibidas en el Congreso y que le dieron gran destaque con una rimbombancia espeluznante. Presentamos como prueba en la audiencia preliminar de que culminó en octubre del 2013, alrededor de 300 fotos presentamos. Conocíamos perfectamente esas fotografías. En esas fotografías se ve a las personas que posiblemente fueron ejecutadas y que nosotros habíamos denunciado en octubre del 2012. En una de esas fotografías, que fueron tomadas en realidad a la chacota, porque se cometió un error o una torpeza, no sé, aparecieron fotos de personas que en realidad están vivas, una de ellas está en huelga de hambre, don Benítez Balmori, pero sí hay fotos de personas que nosotros consideramos, pedimos, denunciamos como posibles ejecuciones. Llama la atención que en ningún medio hizo referencia a que había un cuerpo en esas fotos cerca de la casilla de... Sí, era una casilla que había construido, fabricado la empresa Campos Moronví, Sociedad Anónima, en la tierra de Marinacue.
ese cuerpo estaba al lado. Se ve a varios policías uniformados de Paraparaí y otros uniformes. Se ve una cara inclusive de un policía en esa foto. En la prensa aparecieron las caras marmoladas, pero esas fotos están sin ese efecto, digamos, para mostrar la cara. Ese cuerpo sin vida, con esas policías ahí, está a más de 70 metros del lugar donde ocurrió la supuesta enfrentamiento. ¿Qué hacía un muerto 70 metros del lugar del enfrentamiento? ¿Qué hacía o sea, lo llevaron a pasear al muerto? Estas son las preguntas que los ciudadanos deberíamos hacernos cuando nos muestran evidencias como estas, evidencias que vienen de las propias cámaras fotográficas y teléfonos de los propios policías. No, me causó mucha tristeza cuando en esta exhibición de fotos, por decirlo así, en esta presentación de fotos en el Senado de la Nación, la prensa al principio tomó como en serio y después empezó a tomar, voy a decirlo así, ¿verdad?, en broma, por un error que se cometió o una torpeza o cualquier otra cosa. En este momento yo no quiero hacer juicios de valor sobre ese punto, pero se tomó la parte chistosa del asunto y esto no es un chiste. He visto en las redes y en los comentarios de los diarios, ¿verdad?, que la gente se reía de esta presentación. Y esto realmente me pareció muy doloroso porque hay personas muertas, compatriotas posiblemente ejecutados. La Fiscalía, nosotros, la defensa, hemos presentado una denuncia, como dije, en octubre del 2012, ante la unidad del fiscal Jalil Rachid sobre estos episodios de posibles ejecuciones, posibles desapariciones forzadas, omisión de auxilio y otros hechos punibles que nunca se han investigado. Jamás se han investigado. Cuando la prensa consultó al fiscal Rachid qué pasó con esto, yo lo leí en cientos de veces y escuché en muchísimas entrevistas radiales. Él simplemente dijo estas cosas, estos extremos los fuimos descartando porque no suponen o porque no son serios. Más o menos eso es lo que él dice. Este no es el modo de conclusión de una denuncia. Una denuncia formalmente presentada debe ser desestimada. Ese es el mecanismo que exige el derecho penal cuando se toma una denuncia. Si el fiscal no encuentra méritos, que puede ser que ocurra, no encuentra méritos para continuar con una investigación o considera que no es un hecho punible o un delito, tiene que desestimar. No puede ir descartando, como dice él. La desestimación es una figura legal la cual concluye o cierra la investigación, le da un punto final a los efectos de que las víctimas o los denunciantes cuestionen ese cierre, apelen eso, recurran, impugnen ese cierre y tal vez su superior jerárquico o la Corte Suprema de Justicia ordene se siga investigando eso. Enormes son las irregularidades y evidencias que todos conocemos fueron descartadas, como dice el fiscal interviniente, por la Fiscalía. El video del helicóptero, un helicóptero Robinson 44, el comisario Lovera, que lastimosamente falleció en ese episodio, había sobrevolado 3 veces la tierra de Marinacue
y decidió hacer el operativo. Ese helicóptero está equipado o estaba equipado. Esos helicópteros vienen equipados con una cámara que creo que le llaman domo de 360 grados abajo. Bueno, es un helicóptero de observación y capta con esa cámara todo lo que ocurre. Ese video nunca apareció a pesar de los pedidos de la defensa. La fiscalía jamás se expidió al respecto de por qué no está eso en el expediente. El argumento del Ministerio Público de que esta estaba planeada era que los campesinos tenían un plan para matar policías y preparar una emboscada. Es un absurdo que ni un niño de 4 años puede creer. 30 campesinos, y lo digo con mucho respeto, 30 campesinos mal armados en junio, diría que mal alimentados y mal cuidados por las condiciones sanitarias, viviendo en carpas, con sus hijos de 3 años, a los que dicen que fueron usados, la fiscalía dice que sus hijos de 2 y 3 años fueron usados como señuelos. Esa barbaridad, dice el Ministerio Público. No más de 30 campesinos con escopetas que la propia pericia dice que una sola disparó y no dice cuándo. Supuestamente estos emboscaron a 300 policías equipados con helicópteros, camionetas, ametralladoras calibre .556, caballos, chalecos, escudos, granadas, pistolas, tonfas, cascos, chaleco antibala, gases, caballos. Realmente es absurdo pensar o tratar de hacer creer la historia, en la hipótesis que sostiene la acusación, que los campesinos emboscaron a 300 policías fuertemente armados. Y en estas fotos que se presentaron se ve eso. Policías que están posicionados, arrodillados en posición de combate, apuntando a no más de 6 o 7 campesinos, más bien aturdidos, con palos, con foizas, más bien desordenados, desorientados y confundidos. Los policías con ametralladoras automáticas que se dispararon, que se encontraron casquillos disparados. Habrán visto todos un video que creo que es de Unicanal, no sé, en donde el político Julio Colmán, o ex político, no sé, le entrega al propio fiscal Rachid, que en ese momento no era fiscal en este procedimiento, estaba ahí coadyuvando a la fiscal Ninfa Aguilar. El señor Julio Colmán le entrega una bolsa de plástico con más de 50 o 60 casquillos 5.56 que provienen de las armas reglamentarias de la policía y del ejército. Ustedes vieron las fotos y las armas incautadas y las evidencias presentadas como pruebas en la audiencia preliminar. Papel higiénico, botella de gaseosa, corta uña, palo. Una afiliación del Partido Colorado. Realmente es vergonzoso. Estas pruebas, estos casquillos, fueron ocultados, desaparecieron de la escena. Se ve en ese video que Julio Colmán le entrega al fiscal Rachid y nunca más se sabe nada de esos casquillos, ni se investigó, ni nada. Seguramente él descartó ese extremo o esas evidencias porque consideraba
de que no merecían ser investigados. Las tierras de Campo Morumbí, el Campo Morumbí señala, la empresa Campo Morumbí señala como suyas, fueron adquiridas en un juicio de usucapión, que es la adquisición de un bien, la usucapión es la adquisición de un bien por el transcurso del tiempo y la posesión del mismo. Nuestra ley dice que tiene que ser por 20 años. No se cumplen mínimamente los requisitos legales exigidos para el cumplimiento o para que se dé andamiento a una pretensión de usucapión. No transcurrieron los 20 años, no hubo posesión ininterrumpida, nada de eso es cierto. Pero la empresa Campo Morumbí gana, entre comillas, este juicio en 8 meses. Acá habrá abogados y estudiantes de derecho que saben que ni un pagaré se puede cobrar en 8 meses en los juzgados de Paraguay. Pero la empresa Campo Morumbí obtiene una resolución favorable, entre comillas, en donde le hace lugar el juez Goiburú, Carlos Goiburú, de la ciudad de Curuguatí, hace lugar a la usucapión. Campo Morumbí había presentado una denuncia por invasión de inmueble ajeno contra los ocupantes de esa tierra que no era suya y que sigue sin serlo hasta hoy. Eso sabemos todos. Hizo valer, presentó en esa denuncia como prueba de su titularidad o como justificación de su titularidad esa resolución que le hace lugar o le da la razón en la usucapión. Nunca se pidió, ni el fiscal ni el juez pidieron informes a los registros públicos para verificar a nombre de quién estaban esas tierras. Hasta hoy están registradas a nombre de la empresa Lipsa, la Industrial Paraguaya Sociedad Anónima, que en el año 1967, esto obra en el expediente, donó al Estado paraguayo. Donado al Estado paraguayo. Es decir, hasta hoy esas tierras en los registros públicos figuran a nombre de esta empresa Lipsa. En otras palabras, el Estado tiene que decidir, resolver si esas tierras son de la empresa Lipsa, que cuando se le había corrido traslado, esa parte le voy a dejar acá al colega Hugo Valiente, cuando se le había corrido traslado de la demanda de usucapión, la empresa Lipsa contestó que ellos ya no son dueños, que habían donado al Estado paraguayo. Por lo tanto, sale del juicio. Entonces, la justicia tiene que decidir si estas tierras de Marinacue son de la empresa Lipsa o del Estado paraguayo. Pero la empresa Campo Morumbí no deja intervenir, no permite intervenir al Estado paraguayo, que reclama por dos frentes la nulidad de esa declaración de usucapión, de esa sentencia que le hace lugar o que resuelve a favor de la empresa Campo Morumbí. El Estado discute intensamente defendiendo la tierra que es de su propiedad. El INDER presenta una acción autónoma de nulidad, la Procuraduría también, y la empresa Campo Morumbí se opone a los dos frentes. Una de las acusaciones principales en este juicio penal es la de por el cargo de invasión de inmueble ajeno. Los
procesados, los 11 procesados a los que representamos, están acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio me voy a referir después y no me voy a extender mucho más. La asociación criminal es una figura en la que uno se asocia y constituye un grupo con una estructura jerárquicamente organizada para cometer otro delito, otro hecho punible. ¿Cuál? El de invasión de inmueble. Es decir, si la tierra es del Estado, Campos Morumbí, la empresa Campos Morumbí, no tenía derecho a solicitar un allanamiento. Si el allanamiento en donde a través del cual ocurre todo esto que sabemos que ocurrió con este desenlace tan triste y tan terrible. Repito, si la tierra es del Estado, la firma Campos Morumbí no tiene atribuciones para solicitar una orden de allanamiento y en su denuncia pide auxilio judicial, allanamiento y desalojo. Figuras todas mezcladas, por cierto, pero no voy a profundizar en eso. Pero ese es el pedido concreto. Si la tierra es del Estado, no se define hasta hoy, porque es la justicia quien tiene que definir, no sabemos quién es el dueño, porque la justicia aún no ha decidido quién es el propietario. Dice, invasión de inmueble ajeno. Tenemos que discutir la ajenidad del bien. O sea, quién es el titular del inmueble. Y eso no está presente. Y mientras eso no esté presente, este proceso tiene que detenerse. Está previsto en la ley, no lo digo yo. Uno de los elementos que constituyen el hecho punible, el tipo penal, o sea, la ajenidad no está presente, es decir, al no estar presente uno de esos elementos, al estar ausente, no hay delito, no hay hecho punible posible. Por lo menos, cuanto menos tendría que suspenderse el proceso. Si resulta que no existe invasión de inmueble ajeno, por esto que acabo de decir, tampoco existe asociación criminal para producir invasión de inmueble ajeno. Dos de los cargos por los que se los acusa a los procesados no existen. Por último, me voy a referir al homicidio doloso en grado de tentativa. La fiscalía, mejor dicho, había imputado por el hecho punible de homicidio doloso. Eso quiere decir matar con intención, conocer y querer el resultado. Luego, en el momento de la acusación, la fiscalía acusa por tentativa de homicidio, por no tener pruebas por homicidio doloso, creyendo que ante la ausencia de pruebas y la imposibilidad de sostener mínimamente en un juicio el cargo de homicidio, cree que puede sostener ya la tentativa de homicidio. La fiscalía entiende que la tentativa no debe ser probada. Trabaja en ese sentido la fiscalía. Que ante la ausencia de pruebas podría correr la tentativa. Realmente es una distorsión de la interpretación de la ley, perversa, con una única finalidad, como todas las violaciones procesales, que no quiero extenderme mucho más. El ocultamiento de pruebas, el tema del helicóptero, los casquillos, las posibles ejecuciones, la introducción ilegal de pruebas al proceso,
las cajas que ya todos conocen, introducidas al procedimiento de manera ilegal. Eran 3 cajas, la jueza para resolver el problema dijo vamos a abrir las cajas para que todos veamos qué es lo que hay adentro. Y se sorprendió más que nosotros la jueza cuando las 3 cajas resultaron ser 9. Con pruebas innominadas, no sabíamos el contenido. La defensa no tuvo acceso para cuestionar la prueba. El trabajo de la defensa es cuestionar la prueba. El trabajo de la defensa consiste en objetar y presentar pruebas en contra de las pruebas que presenta la acusación. Tiene 2 partes y un juez decide. No, esas pruebas estaban listadas con un sistema alfanumérico, decía algo así como caja 1, A1, A, B2, B3, B4, B5, caja 2, F1, F2, F3, F4, caja 3, S31, S32, no sabíamos si eran, no conocíamos el contenido. Una prueba tiene que estar claramente establecida, un micrófono de marca tal, con un capuchón, presumiblemente de algún medio de comunicación, usado, aparentemente a pila. Esa es la descripción que tiene que tener una prueba. Tiene que estar claramente detallada. Estas violaciones al debido proceso y a los derechos los derechos a la defensa, estas aberraciones cometidas en un proceso que conduce, todos sabemos qué está pasando y cómo probablemente va a concluir. En este proceso hay una sentencia previa, un juicio previo y una condena que ya está fijada, y el corporativismo judicial y fiscal está llevando a tambor batiente, pasándonos por encima y demostrando todo el tiempo quién manda. Lleva a hacernos entender que toda la construcción de esta novela que armó la Fiscalía para acusar a los campesinos es con la finalidad únicamente de criminalizar a los campesinos y tapar otro tipo de situaciones que hay en el norte del país, muy complejas, que en este momento no cabe discutir, porque yo no soy un analista político. Pero espero que en algún momento la justicia y el Estado entren en razón y haga justicia aplicando nada más que la imparcialidad.